Llegó la hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini. Bien, y presentamos a nuestro invitado del día de hoy, el diputado Johannes Kaiser. Diputado, ¿cómo está? Bienvenido a esta edición de Llegó la hora. Muy bien, gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, partamos conversando sobre el tema del editorial, diputado. ¿Qué le parece este anuncio? Algo se sabía más o menos de cómo se iba a llevar a cabo esta condonación, pero ahora ya empezaron a socializar algunas posibles alternativas. ¿Le ve futuro a una política como esta? Mire, aquí hay un tema de prioridades. Por lo demás, el anuncio de cuál va a ser el proyecto de ley aparece en octubre, convenientemente, ¿no? Porque tiene un impacto electoral. Cada vez que hay una elección, desde la izquierda viene esta promesa, como antes venía también la de solucionar el tema de la deuda histórica con los profesores. Pero ¿cuál es la situación? La situación es que el Estado no tiene plata. De hecho, el año pasado, el ministro Marcel solicitó al Congreso una línea de crédito, o sea, que le permitieran endeudarse por 17.000 millones de dólares. Y la condonación del CAE, y eso lo sabemos, cuesta 11.000 millones de dólares. Es decir, digámoslo así, son más de 15% del presupuesto. Tenemos 2,5 millones a 3 millones de personas, quizás más, pues no sabemos a cuántas han eliminado fraudulentamente las listas de espera, esperando atención médica. Y no hay plata para eso. Tenemos hospitales que están declarando la quiebra en la práctica, hospitales públicos. El presupuesto, para que la gente se haga una idea, el presupuesto anual de Carabineros son 1.300 millones de dólares. Estamos hablando de que aquí se gastaría el presupuesto de más o menos 7 a 8 años de Carabineros completos para condonar el CAE. Miren, yo entiendo la situación de mucha gente que en este momento no está empleada, tiene problemas para pagar estos créditos. Creo que se hicieron mal las cosas en su momento, pero creo también que que el Estado asuma esa deuda en este momento es algo que no es socialmente responsable, porque tenemos prioridades más importantes. Hay gente que se está muriendo, literalmente, por falta de recursos. Porque faltan los recursos en Carabineros, porque faltan los recursos en la frontera, porque faltan recursos en las cárceles, porque faltan recursos en la salud. Entonces, cuando aparece este gobierno y dice, ¿sabe qué más? Nosotros vamos a ver el tema de la condonación del CAE. Dos opciones. O efectivamente quieren condonarlo, como lo prometieron en algún momento, y eso es impagable, o van a terminar sacando una propuesta que sea, no sé, una hoja de parra para cubrir sus vergüenzas, y nada más que eso. Por otro lado, la injusticia profunda que significa esto respecto a las personas que pagaron su crédito. Claro. Las familias que pagaron su crédito en el CAE. Pues resulta que aquellos que no pagaron o dejaron de pagar por las promesas de este gobierno, pues este gobierno también impulsó la morosidad del CAE, gracias a estas promesas, a esas personas las vas a premiar por no haber cumplido, y a los que cumplieron los vas a castigar, o le vas a devolver la plata a los que pagaron el CAE antes. ¿No? Entonces, yo creo que está muy mal pelado el chancho. Creo que el presidente de la República tiene que entender de una vez por todas que no es dirigente universitario, no es un lanzamolotov más, en este caso un molotov a las finanzas públicas, ¿ya? Y tiene que asumir la responsabilidad que le corresponde. Si quiere condonar el CAE, bueno, tiene que recortar en otra parte. ¿A cuántos funcionarios públicos va a despedir? ¿Cuántos ministerios va a cerrar? ¿Dónde va a ahorrar esa plata? Porque tiene que ahorrarla en alguna parte. Los recursos son limitados. Y ahí, diputado, a propósito de eso mismo, ha estado en discusión, a propósito también de que se conocen los resultados de TVN, y el presidente de TVN, Francisco Vidal, plantea la posibilidad de una capitalización por parte del Estado hacia TVN. ¿Qué le parece este tema en general, y además a propósito de que se viene la tramitación de la ley de presupuesto? Vamos a estar en un año particularmente complejo, acontecido políticamente, porque van a haber elecciones presidenciales. ¿Dónde está el fondo de esta discusión y todas estas cosas ajenas
que van siendo parte también de decisiones que comprometen al presupuesto fiscal, no solamente por el próximo año, sino que por mucho tiempo más. Bueno, yo propongo personalmente entregarle la propiedad de TVN a Francisco Vidal y que lo gestione con su propia billetera, que el déficit lo cubra de su propia billetera. Porque resulta que una capitalización, es decir, no olvidemos que, TVN está debiendo 50.000 millones de pesos, que es más o menos el equivalente a, pongámosle, 3.000 subsidios habitacionales. Son 3.000 familias que se quedan sin casa si pagamos esa deuda ahora. Tiene un déficit de 11.000 millones de pesos. Puede entender que esos son también un par de cientos de subsidios habitacionales, o son un par de cientos de carabineros contratados, o son 12 FAM equipados. Hay que entender de que las platas que se gastan en una parte no se pueden gastar en la otra. Entonces, Francisco Vidal dijo que el Estado de Chile tenía que tomar la decisión de si quería tener un canal público. Y mi respuesta es no, ¿para qué? El aporte que hace TVN en este momento, especialmente desde que pasaron solamente a la señal digital, no es distinto al que hace todo el resto de los canales. Antes por lo menos tenía la señal análoga y eso llegaba a muchas partes de Chile que de otra manera no tenían comunicación, pero resulta que no se les ocurrió nada mejor que pasar a digital. Entonces, ¿cuál es la ventaja o qué es lo que ofrece TVN que no ofrezca CNN, que no ofrezca la propia Radio Agricultura, que no ofrezca BioBio, que no ofrezca, no sé? Tiene buenos programas, por ejemplo, el de Informe Especial, sin duda, pero yo estoy convencido de que Informe Especial, el productor de Informe Especial, tendría un espacio en cualquier otra plataforma de comunicaciones y podría seguir generando ese contenido. Pero, ¿por qué vas a mantener un canal de televisión abierta que de todas maneras es un hoyo sin fondo de recursos? Yo creo que en esta ley de presupuesto nosotros le deberíamos decir que no a TVN, y por lo demás, mucho ojo con lo siguiente, porque no sé hasta qué punto una capitalización por parte del Estado es constitucional. Y le voy a decir por qué. Porque, de acuerdo con la Constitución, las empresas públicas tienen que trabajar en las mismas condiciones que las privadas, en la competencia. Y evidentemente que la capitalización desde parte del Estado no es una opción para las empresas privadas, ¿no es cierto? Claro, entonces, pero las empresas privadas pueden acceder en general a capitales, o sea, las empresas se capitalizan por parte de los dueños. El problema es que aquí el dueño tiene este impedimento, pero de hecho con Codelco sí lo ha capitalizado el Estado con acuerdo del Congreso en todo caso. Eso es efectivo, pero yo no sé si hasta qué punto eso podría por lo menos levantarse la discusión de si estas empresas no deberían trabajar en el mercado crediticio formal para conseguir recursos, o vender acciones para conseguir recursos, que es lo que hace cualquier otra empresa. Pero el fisco capitalizando o manteniendo vivas a empresas deficitarias, nunca fue la idea que había detrás del concepto constitucional de restringir hasta cierto punto la actividad económica del Estado. ¿No? Entonces, yo me pregunto si algún banco estaría dispuesto a prestarle plata a TVN hoy en día si no tuviese el aval del Estado. Probablemente ninguno, con las cifras que está mostrando. O a Codelco. Pues son empresas que están mal gestionadas y que en la práctica han sido demolidas por sus administraciones politiqueras, ¿no? Populistas y abusadoras de la confianza de los ciudadanos. Y en ese sentido, ¿qué le voy a decir? Nace también otra discusión que usted mismo ha planteado respecto a una reforma más estructural en torno a cómo está concebido el Estado de Chile en la actualidad, a propósito de la cantidad de funcionarios que tiene, a propósito de la cantidad de ministerios que tiene, muy también a propósito de lo que están haciendo al otro lado de la cordillera el gobierno de Javier Milei, que a propósito este fin de semana acaba de presentar la ley de lo que nosotros conoceríamos como la ley de presupuesto, con un discurso bastante bullado. ¿Cuáles deberían ser líneas de acción para una reforma del Estado de este tipo? Porque muchas veces se habla de modernización del Estado, pero claro,
en la actividad privada, una modernización puede incluir perfectamente reasignar recursos y que incluya, por ejemplo, dejar de tener ciertas funciones que o se hacen mal o no se hacen de la forma que mejor se podría hacer. Bueno, yo le voy a plantear una cosa. En primer lugar, Milei no está inventando la rueda. Los primeros que hicimos algo como lo que se está haciendo en Argentina fuimos nosotros. Es verdad. A partir de fines de los mediados de los 70, principios de los 80, se hizo la reforma estructural del Estado de Chile. Nosotros, el año 90, teníamos 13 ministerios. Hoy día vamos a tener 24, creo que si se aprueba el Ministerio de Seguridad. Ya estaban hablando de un Ministerio de las Catástrofes, que sería el número 25 y sería probablemente el ministerio encargado del Estado, porque sería el Ministerio de las Catástrofes. Para que entiendan, la Unión Soviética tenía menos ministerios que Chile. La Unión Soviética, donde todo era controlado por el Estado, tenía menos ministerios que Chile. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros tenemos que volver a un sistema que sea mucho más sencillo de gestionar. Yo creo que sí, necesitamos de nuevo un Mideplan que sea capaz de coordinar a todos los ministerios. Necesitamos reducir la maraña burocrática. Necesitamos reducir la cantidad de personas que toman las decisiones, porque al final, cuando todos toman decisiones, nadie toma las decisiones. No sé si se habrán dado cuenta. Tenemos que reducir la cantidad de personal. Y bueno, y en ese sentido hacer más eficiente el accionar del Estado. Por ejemplo, una de las razones por las cuales no funciona la ventanilla única, ¿ya?, es porque tú necesitas permisos sectoriales de, pongámosle, para un tema ambiental necesitas 5, 6, 7, 8 ministerios. ¿Ya? Basta con que un ministerio no haya hecho la pega y no aparece el permiso de la ventanilla única. Durante años, de años. Y se pasan la pelota y se piden informes los unos a los otros, y el informe a la municipalidad, y que la municipalidad de vuelta al Ceremi. Es un desastre. Es literalmente un desastre. Y tú solamente puedes corregir ese desastre si tú lo que haces es condensar la toma de decisiones y achicar también el aparato que va detrás de esto. Mira, para muestra un botón. ¿Cuántos inspectores de la Dirección General de Aguas hay? A propósito de los derechos de agua que tanto reclamaban durante mucho tiempo. Claro. Creo que a nivel nacional son como 50 o 60, una cosa así. Ya estoy siendo generoso. ¿Cuántos funcionarios tiene la Dirección General de Agua? Son más de 1000. Entonces, el músculo que tiene que ir a fiscalizar es así de chiquitito. Y la administración es gigantesca. Evidentemente que no funciona. Tenemos que achicar arriba la cabeza, porque el Estado chileno está sufriendo hidrocefalia. ¿Ya? Tenemos que achicar la cabeza y agrandar el cuerpo ahí donde se necesita. Que es seguridad, que es fiscalización, que es, por ejemplo, la unidad de análisis financiero, que es el sector de combate al narcotráfico de impuestos internos, aduanas. Ahí es donde tú necesitas, en gendarmería, ahí es donde necesitas músculo. Lo que nosotros tenemos es un sistema que se come los recursos antes de que lleguen en servicio a la gente. Si la gente supiese que 40% al 45% de los recursos que se dedican a educación desaparecen en la administración, no llegan a los alumnos. Y las cifras son similares en salud. Respecto a los pacientes, se los come la administración. Entonces, mira, no importa si tú eres de centro, derecha o izquierda en esta materia, pero yo creo que todos estamos de acuerdo en que queremos que las platas que le están quitando a la gente, le están sacando del bolsillo, cobrando impuestos europeos, ¿ya?, tienen que terminar en servicios que por lo menos se parezcan a los europeos y no sean africanos. ¿No? Cuando tú vas a una municipalidad y quieres renovar tu carnet de conducir y te dicen que tiene que venir en 4 meses más, cuando cualquier papel, cualquier cosa que tú quieres hacer requiere de los permisos de gente que nunca ha trabajado en el sector privado en su vida y que cree que arrastrar las patas es una forma de deporte olímpico. Entonces, claro que este país no va a seguir funcionando así. Lo decía Eduardo Frei, decía que bueno, no habían necesitado reforma tributaria para hacer avanzar la economía el año entre el 90 y el 2000. Lógico, venía con el sistema que había dejado el gobierno militar, que era eficiente.
Después lo único que hicieron fue meterle cada vez más trabas, cada vez más palos a la rueda, y ahora hay que sacarle esos palos a la rueda. Y eso, entre otras cosas, significa también decidir dónde vamos a gastar la plata, en qué vamos a gastar la plata, cuáles son nuestras prioridades. Yo creo que las prioridades hoy en día, las esenciales, la primera prioridad de todos los chilenos es vivir tranquilo. Claro. Entonces, primera prioridad, recuperar la seguridad, recuperar el control de nuestras calles. Segunda prioridad, eliminar las listas de espera, pero no por secretaría, sino que entregando las atenciones. ¿Ya? O sea, no pasándole el Tipex, no borrándolo con la goma de borrar, no, sino que entregando las atenciones. Si los entrega el sector privado o las entrega el sector público, para mí me da exacto. Yo creo que al paciente le da exactamente lo mismo. Yo creo que el paciente quiere que le hayan solucionado su problema. Sí, claro. ¿No? Pero no podemos seguir en esto. No podemos seguir en esto de pagar. Ahí yo veía el Ministerio de Salud pagando un curso de empatía masculina en no sé qué centro médico, y en otro estaban pagando un estudio sobre el porno trans. No, eso era el Ministerio de Cultura. Y la orgía, te acordarás, fue un escándalo un tiempo atrás, que habían querido financiar un estudio en terreno de orgías con drogas, donde los inspectores de esta cuestión iban a participar de ese tipo de eventos, financiados por el fisco. Y tenemos la hormonización de los niños, y en todo eso tú vas viendo, son siempre decenas de miles de millones de pesos que van desapareciendo. Y esa plata tiene que llegar a la gente que realmente lo necesita. Y tenemos que abandonar este curso de ideolocos que nos han llevado entonces a transformarnos en el segundo país con el peor crecimiento de América Latina. Y ahí, desde ese punto de vista, diputado, cuando uno ve la situación como, por ejemplo, lo que ocurre con el expresidente de Revolución Democrática, Diego Vela, en la embajada de Chile ante la OSCE. Claro, porque uno, si lo ve al lado de todo lo que gasta el Estado, parecería algo individual y escandaloso, pero individual y acotado. Pero vamos viendo que esto ya empieza a ser una situación más bien sistemática, donde aquellos que decían que especialmente en la embajada no deberían haber pitutos, como el propio presidente de la República, después finalmente comete los mismos hechos, no solamente una vez, sino que ya en varias embajadas más, bastante importante. Entonces, ¿cuál termina siendo entre la señal que se le da a la ciudadanía y el estándar que los que supuestamente lo iban a elevar, al menos vociferaban que lo iban a elevar, terminan no solamente cayendo en lo mismo, sino que cometiendo incluso más infracciones que los antecesores? Bueno, en primer lugar, felicitar al gobierno feminista de Boric de sacar a una mujer altamente calificada de un puesto para el cual ella estaba preparada, para poner a un amigote que tiene que hacer la práctica primero, y que va a hacer la práctica. No hay mucha gente que pueda ir a hacer la práctica, ¿no?, en la OSD. ¿Ya? O sea, primero felicitar al gobierno por esa decisión. Ahora no es una decisión que sea tan poco consecuente con lo que ha sido la línea de este gobierno. No olvidemos que puso a Isquia Siches en Interior al principio de este gobierno. Tenemos todavía un periodista en Agricultura, en el Ministerio de Agricultura, que sabe de agricultura. Probablemente, bueno, habrá aprendido, contigo aprendo, este gobierno, pero ¿qué sabe? Que probablemente cualquier alcalde de campo sabe más de agricultura, ¿ya?, que ese señor. Y los casos son legión. La cantidad de reclamos que se recibieron por el tema de la CONAF, la cantidad de reclamos, sobre todo respecto de mandos medios, donde ponen sociólogos en cuestiones técnicas, políticos, gente que solamente tiene algún tipo de preparación política para tomar decisiones técnicas. Esos reclamos son legión. Entonces no es que este gobierno en este caso específico haya hecho esto o que salga de su línea. Lo han hecho de manera permanente. ¿Cuáles eran las cualificaciones que tenía Bárbara Figueroa para ser embajadora en Buenos Aires? O Beatriz Sánchez para ser embajadora en México. Estamos hablando de embajadas que son muy importantes para Chile desde el punto de vista diplomático. Que son amigos de la gente del gobierno allá. Bueno, si eso basta, ¿no?
Y lo vemos en tantas otras materias, lo vemos ahora en el tema de energía, lo estamos viendo, sí, a ver, yo no sé. Yo creo que este gobierno es un gobierno que entró a gobernar sin tener los cuadros técnicos necesarios para gobernar y no les ha interesado tampoco tenerlo. No les ha interesado, porque para tener esos cuadros técnicos habrían tenido que recurrir a sus enemigos jurados, que no es la derecha, que es la exconcertación. Que al menos lo incorporaron políticamente. ¿Cómo? Políticamente los incorporaron a la exconcertación, en la práctica, a una parte al menos. Una parte la incorporaron, pero es una incorporación bastante mínima. Al final tuvieron que recurrir a ellos para salvar el buque que se estaba hundiendo. El caso de Carolina Toá en Interior es un ejemplo de ello. Ahora, Carolina Toá tampoco es una persona que sepa de seguridad. No sabe. Y con todo el cariño que le tengo a la ministra de Defensa, tampoco tiene idea de defensa. La única persona que sabía en el Ministerio de Defensa en su momento era Gabriel Gaspar, del Partido Socialista, y lo sacaron para reemplazarlo por una persona que es neófito en la materia. Entonces, es un tema permanente. Es un tema permanente de sacar a gente con calificaciones. ¿Por qué? Porque los técnicos llegan con la experiencia y dicen, oye, esto no se puede hacer. Y cuando tú eres un gobierno voluntarista, un gobierno donde a la gente no le interesa mayormente la experiencia, porque la ven como algo incluso negativo, claro, se producen este tipo de conflictos. Y el presidente y Chile ha tenido que sufrir duramente por esta actitud de estos, no diría yo novatos, sino que de estos jacobinos, ¿no? Que se instalaron en el Ejecutivo y que de a poco han tenido que empezar a entregar la oreja, pero que la entregaron después de haber tratado de instalarnos el 4 de septiembre un proyecto completamente refundacional que habría hecho implosionar Chile, de pasar a una reforma tributaria que nos habría metido en una recesión en 3 días, habríamos estado con crecimiento negativo, fuga de capitales generalizada. El solo anuncio de la reforma tributaria del señor Marcel hizo que se escaparan de Chile decenas de miles de millones de dólares en capitales. Lo mismo que el tema constitucional. Entonces, claro, han ido aprendiendo de a poco, pero ¿de qué le sirve al ciudadano de a pie que esta gente vaya aprendiendo de a poco? Bueno, necesitamos gente que sepa. Como siempre, una interesante conversación con el diputado Johannes Kaiser. Diputado, le queremos agradecer por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora. Muchas gracias, José Francisco, por la invitación. Siempre encantado. Mucho cariño a ti, a tu audiencia. Felices fiestas patrias. Un viva Chile y no olvidemos lo más importante de todo. Todavía tenemos patria, ciudadanos, decía uno de nuestros próceres. Y hemos vivido situaciones peores y de ellas nos hemos recuperado también. Con un poco de esfuerzo, empeño y ganas de pelear. Bueno, ahí está el saludo de Fiestas Patrias del diputado Johannes Kaiser, a quien le agradecemos por habernos acompañado. Y nosotros nos vamos a una breve pausa y seguimos con más Llegó la Hora.